En algunas ocasiones los analitos se pueden determinar mediante una valoración redox, en la que, como su nombre lo dice, va a haber involucrada una reacción de oxidación-reducción, ya sea entre el analito y el valorante o entre alguna otra especie que se puede relacionar con el analito, ¿verdad? Dependiendo de si la valoración es directa, indirecta o por retroceso. En esta ocasión vamos a contemplar una valoración directa y vamos a construir la curva de valoración. Para esto, debemos recordar primero que en el equilibrio, cuando tenemos involucrados equilibrios redox, los potenciales de electrodo para todas las semireacciones siempre van a ser iguales. Esto es importante para los cálculos que vamos a hacer a continuación. Consideremos este ejemplo donde se valora una alícuota de 50 mililitros de hierro 2+, que tiene una concentración de 0.05 mol por litro con cerio 4+. El cerio, por supuesto, que va a ser nuestro valorante. Y tiene una concentración de 0.1 mol por litro. En un medio que es ácido, es decir, que es de ácido sulfúrico, entonces el medio está ácido, ¿verdad? Esto va a cambiar los potenciales, no debo considerar únicamente el potencial estándar, sino que vamos a contemplar los potenciales formales que recordemos que se simbolizan con esta prima, ¿verdad? Y estos que tenemos acá que tal vez no se ven bien, pero es el potencial formal a una concentración de 1 mol por litro de ácido sulfúrico, como nos indica el problema. Entonces, vamos a ver cuál sería el potencial inicial para esta valoración. Recordemos que cuando tenemos este potencial inicial, por supuesto que no hemos añadido nada de serio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo puedo realmente calcular este potencial? Bueno, en esta ocasión vamos a ver que no hay información suficiente para poder calcular el potencial inicial. ¿Esto por qué? Porque el hierro 2 sufre una oxidación aerobia, ¿verdad? Y entonces cierta cantidad de ese hierro 2 que yo tengo inicialmente, ¿verdad? En esa alícuota de 50 mililitros, pasa a ser hierro 3, ¿verdad? Vean que tenemos la reacción contraria a esta, que es la reacción de reducción, porque así siempre se presentan las semireacciones. Pero en este caso la valoración partimos más bien de hierro 2, tenemos la reacción en la dirección contraria. Entonces, al formarse esa pequeña cantidad de hierro 3, en realidad yo no sé cuánto es lo que está pasando a ser hierro 3 debido a la presencia de, pues, el aire que contiene oxígeno, ¿verdad? Y que me va a oxidar precisamente el hierro 2. Entonces, yo realmente no voy a poder lograr calcular con exactitud cuál es ese potencial inicial mediante datos teóricos. Entonces, esto en realidad no se puede determinar en este caso, por la razón que les explicaba. Ahora, ¿qué pasa cuando ya yo he agregado cierta cantidad de cerio 4+? Bueno, en este caso debo considerar lo que les decía antes, que en el equilibrio los potenciales de electrodos van a ser iguales para todas las semireacciones. Entonces yo podría considerar utilizar una u otra en mi reacción. Sin embargo, en este caso la concentración de cerio más 4 va a ser realmente muy pequeña. Va a ser muy pequeña porque he agregado una muy pequeña cantidad. Entonces, para esta ocasión, ¿verdad? Antes del punto de equivalencia, lo más conveniente va a ser utilizar las concentraciones de hierro, es decir, las concentraciones de mi analito, para calcular el potencial del electrodo del sistema. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Okay, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular cuántos son los moles que tenemos inicialmente de hierro y de cerio en los 5 mililitros, porque debemos contemplar cuánto reacciona y cuánto me queda de hierro después de reaccionar con el cerio. Entonces, recordemos que la reacción de valoración, ¿verdad? Yo en este caso voy a tener el cerio 4, pero por el otro lado voy a tener el hierro 2, ¿verdad? Que es lo que estoy valorando. Entonces, eso lo coloco aquí y me quedarían estas dos especies. Entonces, esta es mi reacción de valoración.
si yo calculo la cantidad de moles de hierro 2 más, voy a decir que tengo la concentración de 0,05 mol por litro por los 50 mililitros de la alícuota que tengo aquí. Y esto me da, perdón, contemplando que esto es milimol y mililitros, esto me daría 2,5 milimol de hierro 2. Por la otra parte, ¿verdad? Si calculo los moles de cerio, voy a tener la concentración de cerio que es 0,1000 milimol por litro. Recordemos que milimol por litro por mililitro es lo mismo que mol por litro, por los 5 mililitros que me indica el problema que yo he añadido, bueno, que estamos considerando en este caso, y eso me da 0,5 milimol de cerio. Okay, entonces de este voy a tener inicialmente 0,5 milimol y de este 2,50. Entonces por supuesto que mi valorante, porque aún no he llegado al punto de equivalencia, va a ser mi reactivo limitante, va a ser el valorante. La relación, como podemos ver, es un mol de cerio va a reaccionar con un mol de hierro y por tanto aquí se me va a formar esto. Por tanto, en el equilibrio voy a tener de esta, vamos a contemplar que es insignificante, ¿verdad? Porque obviamente está en un equilibrio, pero para efectos del ejercicio vamos a contemplar que es insignificante. De este me va a quedar 2 milimol, de este 0,5 y de este 0,5. Entonces, como les decía, inicialmente podríamos contemplar cualquiera de los dos equilibrios, pero en este caso es mucho más conveniente utilizar el equilibrio del hierro porque tengo presente ambas especies, mientras que de cerio o sea, en realidad la concentración de cerio más 4 va a ser insignificante. Entonces es mucho más fácil hacer los cálculos con las concentraciones de hierro, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si yo planteo la ecuación de Nernst para el hierro, sería la siguiente. El potencial que tenía inicialmente, el potencial formal de la reacción correspondiente, menos esta constante, entre un electrón que está involucrado, ¿verdad? Únicamente en esta mi reacción, y el logaritmo de las especies que yo tengo ahí, que es, recordémonos, la especie de hierro 2 entre la especie de hierro 3, porque son las semireacciones que es la reacción correspondiente. Entonces voy a tener 2,0 milimol entre los 55 mililitros y aquí sería 0,5 entre los 55 mililitros, que este corresponde al volumen total, ¿verdad? El volumen total, que son los 50 de la alícuota del analito más los 5 mililitros que he añadido de cerio. Y por último, esto me da un potencial entonces del sistema, que en este caso lo calculamos para hierro 2, que es igual a 0,64 voltios. ¿Verdad? Y este sería el potencial al haber agregado 5 mililitros de hierro. 5 mililitros de cerio, perdón. ¿Qué sucedería cuando yo tengo el punto de equivalencia? Bueno, en este caso yo voy a contemplar las dos semireacciones que tengo, ¿verdad? En el punto de equivalencia voy a contemplar ambas semireacciones. Voy a contemplar la semireacción
correspondiente del serio y por el otro lado la correspondiente al hierro. Aquí nada más estoy planteando la ecuación de Nernst para ambos sistemas. Y por el otro lado tendríamos la ecuación del hierro. Recordémonos que estamos contemplando los potenciales formales. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Voy a contemplar que en este caso voy a tener la sumatoria de ambos. Entonces por este lado tendría los potenciales del sistema y va a ser correspondiente a la sumatoria de ambas ecuaciones, que me quedaría de la siguiente manera. Perdón, aquí es hierro. Más el potencial correspondiente del esterio menos todo esto que está, y esto lo voy a poner como una sola componente. Ahora vean que me quedarían ambas especies. Todas estas las voy a contemplar dentro del mismo logaritmo. Entonces pondría por un lado el serio, el hierro 2, y en los denominadores lo que tengo en el denominador, que sería serio 4 e hierro 3. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llego? Vean que estamos en el punto de equivalencia. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? En realidad, en el punto de equivalencia, recordemos que yo tenía la ecuación, voy a colocarla por aquí, la reacción de valoración, perdón, más bien es esta que está acá, entre el hierro 2 y el serio más 4, se formaba serio 3 e hierro 3. Ahora, ¿qué sucede o cuál es el concepto de punto de equivalencia? En el punto de equivalencia, estas dos concentraciones tienen que ser la misma y por tanto estas dos también van a ser la misma. En realidad, en el punto de equivalencia se va a cumplir lo siguiente, que el hierro 2, concentración de hierro 2 va a ser igual a la concentración de serio y por tanto la concentración de hierro 3, que es del otro lado de la ecuación, va a ser igual a la concentración de serio más 3. Entonces, si yo esto lo contemplo y, digamos, sustituyendo esto acá, entonces puedo ver que hierro 3, ¿verdad? Que es esta que está acá, va a ser igual a la de serio 3. Entonces, estas dos se van a cancelar. Y por el otro lado, la de hierro 2, ¿verdad? Contemplando esto que está acá, la de hierro 2 va a ser equivalente a la de serio 4. Entonces, en realidad, esto se va a cancelar. Me quedaría el logaritmo de 1, ¿verdad? Esto me quedaría logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. Entonces, toda esta componente se va a anular, ¿verdad? Se va a hacer 0. Y en realidad lo que me va a quedar es que es lo siguiente. 2 potencial del sistema, entonces va a corresponder a la sumatoria en realidad de estos dos potenciales formales estándar de ambas hemireacciones. ¿Okay? Y despejando, por tanto,
Me quedaría entonces el potencial del sistema en el equilibrio. El potencial del sistema va a corresponder a la sumatoria de ambos entre 2. Ahora, vean que esto se va a cumplir cuando yo tengo una relación de 1 a 1 en ambas especies que están reaccionando, ¿verdad? Que yo estoy valorando. Y cuando yo no tengo aquí ninguna otra especie presente, no tengo una concentración, por ejemplo, de algún otro ion como H+, etcétera. Entonces, que está involucrada directamente en cada una de las semireacciones. Entonces, tienen que tener cuidado porque en este caso concreto se cumple de esta forma que queda esto así, ¿verdad? Porque no hay ningún OH- ni ningún ion hidrógeno involucrado y que la relación entre reactivos y productos es 1 a 1. Entonces, por último, si sustituyo los potenciales, me va a quedar de la siguiente forma. 0,68 era el de hierro y 1,44 el potencial de la mi reacción de serio entre 2, y esto me va a quedar 1,06 voltios. Esa sería la respuesta para el punto de equivalencia, ¿verdad? El potencial en el punto de equivalencia del sistema va a ser 1,06. Veamos el último caso. ¿Qué sucede cuando yo tengo añadido 25,10 mililitros de serio? O sea, ya pasé el punto de equivalencia, ¿verdad? Y más bien tengo un exceso de serio. Entonces, igual aquí en este caso, podríamos contemplar cualquiera de los equilibrios, pero vamos a ver que más bien la concentración de hierro va a ser insignificante. Planteemos la reacción de valoración. Yo tengo el serio más el hierro 2 y me va a formar el serio 3 más el hierro 3. Ahora, ya haciendo los cálculos de cuánto corresponde a esos 25,10 mililitros de serio, corresponde a 2,51 milimol de serio 4 y de este teníamos lo mismo que al inicio, 2,50. Por tanto, mi reactivo limitante, ya después de pasar el punto de equivalencia, va a ser el hierro, que sería aquí entonces resto 2,50, aquí resto 2,50. Aquí se va a formar 2,50 y aquí 2,50. Y por último, entonces voy a tener aquí 0,01, aquí prácticamente la concentración de hierro se puede considerar insignificante, prácticamente tiende a 0, y aquí pues las especies que se forman. Entonces vean que en este caso esta de hierro 2 es insignificante, pero las dos especies de serio están presentes. Entonces lo más conveniente en este caso es calcular el potencial del sistema utilizando o calculando el potencial correspondiente a la reacción de serio, que sería el siguiente. El potencial del sistema, ¿verdad?, va a ser igual a el potencial correspondiente, el potencial formal, que era este de acá, de serio, menos 0,0592 entre 1, logaritmo de las dos especies que tengo presentes en esa mi reacción, que sería entonces el serio entre el volumen total, que en este caso, si sumo los 50 más los 25,10 es 75,10, entre 0,01 entre 75,10. Vean que en este caso la relación es 1 a 1, entonces los volúmenes totales en realidad se van a cancelar entre sí. Y por último, entonces este potencial del sistema me da 1,30. ¿Okay? Vean que entonces en este caso lo que está sucediendo es que la concentración molar de serio 3, serio 4 y hierro 3 se calcula muy fácilmente, pero en realidad la de hierro 2 es muy complicado, habría que sentarse a dar muchos cálculos. Entonces el potencial del sistema
lo más fácil para calcularlo es utilizar la semireacción del esterio, que es lo que utilizamos en este caso. Entonces, de esta forma, algo así se vería la curva de valoración del esterio, que corresponde a la curva A, que es esta que está acá, ¿verdad? Donde tenemos un punto de equivalencia en un ámbito de potencial aproximadamente entre 0.08 a 1,3 según los datos anteriormente calculados, ¿tá? Entonces, esto es más o menos cómo se va calculando el potencial, que vean que va a corresponder dependiendo de en qué punto de la curva estoy, ¿verdad? Si estoy antes del punto de equivalencia, lo más conveniente es utilizar la reacción del analito. Si estoy en el punto de equivalencia, contemplo ambas. Y si estoy después del punto de equivalencia, lo más fácil es considerar la reacción del valorante, ya que la concentración de analito va a ser, o se puede considerar prácticamente insignificante. Eso sería cómo construir una curva de valoración en una valoración redox.